pudieron formar parte del mismo lo puedan ver en nuestro sitio web, ¿sí? De Mazortí Amblat. Así que ustedes mismos también, si después desean poder verlo, lo podrán hacer. Para comenzar hoy con este cuarto encuentro, le doy la palabra a la rabina Sarina Vitas. Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren en el continente. Brujima Baim, bienvenidos a este cuarto encuentro de este proyecto Musar, desarrollado por Mazortí Amlat. En esta ocasión tengo el gusto, tengo el privilegio de estar compartiendo esta pantalla como tantas otras, pero en esta en particular con una colega, con una amiga querida, con la rabina Judy Novominsky. Judy hoy, entre tantas cosas que hace, se desempeña como decana en el Seminario Rabínico Latinoamericano de futuros alumnos, de futuros rabanim, que hoy son alumnos y están y serán próximamente nuestros colegas, pero por sobre todas las cosas desarrolla su amor, su vocación y su convicción por este mensaje que tiene que ver justamente con el Musar, que tiene que ver con las Midot, que tiene que ver con la búsqueda de cada uno de nosotros del equilibrio en nuestras vidas. Así que desde aquí, hoy dándole la bienvenida en este espacio que ella conoce mucho y que sabe desarrollar, nos va a hablar de aquello que hoy necesitamos más que nunca, que quizás tiene que ver con el entusiasmo, y próximos al inicio de un nuevo año. Así que, Judy, bienvenida, todo tuyo, y gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Ari, muchísimas gracias a Mazortí, al rabino también Salo Nussbaum, a Alex Senderovich de la TNUA, y a todos los que están presentes ahora. Lo primero que quiero pedir, si es posible, todos los que están conectados, algo que hago siempre, por favor, si pueden abrir las pantallas, ya que no podemos estar presencialmente en un aula, cara a cara, por lo menos, aunque sea sentirnos cerca de alguna otra manera. Bueno, tal como dijo la rabina Sarina recién, hace un buen tiempo que me dedico y practico Musar, y me siento muy extraña, para empezar, quiero decir, porque entre todas las amigas, los alumnos y toda la gente de diferentes lugares, se encuentra acá mi jabruta, se encuentra acá Grace Schuschner, que juntas nosotras ya hace un buen tiempo empezamos con los talleres de Musar, pero mucho antes de estos talleres que lanzamos este año, empezamos a practicar. Entonces, esto lo traigo porque cuando tuve que pensar en a ver cómo armaba el acercamiento y cómo abordar la midá del entusiasmo, de repente es como que me tuve que correr de lo que hacemos siempre, porque acá es como una invitación a mostrar, enterarnos, a que sepamos un poquito de qué se trata, y por ahí no es lo que nosotras hacemos, que después, cuando llegue el final de hablar de la midá, se los voy a contar un poco. Entonces, para empezar, yo quiero mostrarles primero algo práctico. Espero que lo puedan ver acá a través de la pantalla. Yo tengo acá en mi mano una vela que voy a encender. ¿Llegan a ver este fuego? ¿Se ve? Bien. Esta es una vela de una mecha. Es una vela de Shabbat, ¿sí? Yo todos los viernes, y me imagino que muchos de ustedes también, encienden en casa por lo menos 2 de estas neirot, de estas velas de una mecha. Y fíjense ustedes que esta vela con esta mecha así tranquila, tenue, tal vez equilibrada también, nos inspira o nos muestra, nos da la sensación de mucha tranquilidad.
nosotros cuando encendemos las luces cada viernes, antes de que comience Shabbat, buscamos un poquito eso, ese Shabbat, ese descansar, esa tranquilidad, esa paz, esa integridad, ese reencuentro con nuestra propia alma y nuestro acercamiento con el Kadosh Baruj Hu. Esta es una de las velas. La voy a apagar porque no quiero incendiar mi casa y va a ser mucho fuego acá, así que esto lo apago. Y la otra vela, que todos ustedes la conocen, ¿sí? Es esta vela de 3 mechas. Ven que es una trenza. Y miren el fuego. Lo dejo un ratito, no quiero que se me queme el mueble arriba. La voy a soplar, nunca soplo esta vela, siempre la apago con el vino, pero quería que ustedes lo vean y lo puedan percibir. Esta es la vela que encendemos una vez que terminó Shabbat. Cuando hacemos la Abdalá, la diferenciación entre Shabbat y el comienzo de la semana. Más allá de todas las tradiciones y todos los midrashim y todos los relatos que hay, lo que vimos recién en este fuego de la vela trenzada, de las 3 mechas que se unen, es un fuego furioso, un fuego activo, un fuego que nos invita a nosotros y nos estimula a nosotros a empezar la semana con entusiasmo. Es el fuego no de la tranquilidad, como el que encendemos antes de que empiece Shabbat, sino que es el fuego del entusiasmo. Y lo traigo más que nada porque estuve pensando muchísimo en los nombres que tienen que ver, que están relacionados con esta mirada, con la mirada de que en castellano decimos entusiasmo, o en inglés que también es entusiasmo. No sé de dónde vienen los ruidos. Sarina, está todo apagado, ¿no es cierto? Está todo bien. No. Bueno, hay que cerrar los micrófonos. Bueno. Entonces, decía recién que este fuego es el fuego del entusiasmo, y a raíz de eso estuve pensando un poquito en los nombres, o en el nombre que en una primera instancia leí en una publicación de Mazortí en relación a esta mirá, que uno de los nombres es lo que es Itlaabut, que es el nombre que el hebreo moderno, en ibrit, nosotros decimos entusiasmo. El shoresh, la raíz de la palabra itlaabut, es lehavá, es una llama. Entonces, de alguna manera, podemos decir que entusiasmo es itlaabut, pero yo tengo acá, atrás mío en la biblioteca, tengo los libros tradicionales, los libros, yo supongo que participaron en otras charlas de Musar y que toda la introducción de Musar un poco la tienen o en algún momento la habrán escuchado. Hay un montón de literatura, desde el siglo X hasta nuestra época, ¿sí? Que es la literatura de Musar, es lo que se llama la biblioteca de Musar. Uno abre los libros, Mesilat Yesharim, Orhot Tzadikim, Jobot Alevavot, Sharei Teshuvah, inclusive los libros que no los tengo en la biblioteca, que los tengo en el Kindle, ¿sí? Porque son los libros de ahora y que son los actuales, ¿sí? Que toman estos libros tradicionales, tampoco aparece como Itlaut, entusiasmo, aparece como Zrizut. Pero yo no quiero dejar de compartir con ustedes este tema del fuego al comienzo, para en algún momento, si hacemos a tiempo, retomarlo. Alan Morinis, en uno de sus libros, dice que Rabbi Tarfon, se los voy a leer, enseña que hay un fuego en lo profundo de cada uno de nosotros, que potencia nuestro deseo de hacer. Cuando ese fuego arde fuerte, somos productivos, audaces, incluso entusiastas en vivir. Pero hay momentos en que las llamas se amortiguan por confusión, agotamiento o pereza. Cuando nuestros objetivos son claros y dedicados al bien, depende de nosotros avivar los fuegos del entusiasmo en nuestros corazones. Y en este texto, y en otros más que tengo, encontré un poquito la clave que la mirá se llama Zrizut. Porque es cierto que todos tenemos un fuego interno, que hay momentos en que nosotros tenemos ese entusiasmo, ese itlaabut, esas ganas de hacer, pero ese fuego muchas veces
se achica, se reduce, es difícil a veces de mantenerlo con constancia. Entonces viene esta enseñanza de tanto tiempo, tan milenaria nuestra, a decirnos que existe lo que se llama la zrizut. La zrizut es la premura, la prontitud, hacer las cosas ya, cuando tenés que hacerlas, no perder, como se dice en castellano, no perder el tren. Entonces, lo primero que quiero hacer es compartir, hay muchísimas definiciones de zrizut, pero yo quiero compartir 2 definiciones y que prestemos bien atención a esa definición de zrizut, que ahora voy a compartir pantalla en un ratito y vamos a leer, y después vamos a pasar al abordaje que se me ocurrió para el día de hoy. Bueno, ahí tienen la palabra escrita en ivrit, ¿sí? Zrizut, que es entusiasmo. Bien. El término hebreo, como les decía, para entusiasmo es zrizut. Esto se traduce como prontitud, lo que sugiere una vivacidad o un fervor agudo. Actuar con prontitud significa avanzar sin dudas ni obstáculos. Fíjense, si yo tengo dudas o tengo algún obstáculo, no me va a permitir avanzar, me va a retrasar. Eso no significa que seas imprudente o que tu acción no esté premeditada, sino que no se pierda tiempo y que ninguna racionalización te desvíe. A veces pensamos tanto lo que tenemos que hacer, a veces damos tantas vueltas que no avanzamos. La prontitud no solo conducirá a la productividad, sino que unifica la acción y el corazón, para que tú y tu trabajo se conviertan en uno. Esto, fíjense las palabras que subrayé yo de la definición, esto yo creo que es fundamental en zrizut, que justamente esta idea de unir la acción con el corazón y que vayan uno, vayan de la mano. Cuando hablamos en Musar, hablamos mucho de que en aquellas cosas que nosotros sentimos adentro y aquellas cosas que nos pasan afuera no pueden estar totalmente desconectadas, ¿sí? Que nosotros tenemos que encontrarnos o tratar de buscar y adecuar estas cosas que nosotros hacemos en acciones que practicamos, nuestra vida en realidad, porque eso es la práctica es la vida misma, ¿sí? Con aquello que sentimos en nuestro corazón o que nuestra mente sabe y conoce. Y fíjense en esta definición de Rabbi Shalom, fíjense, de Rabbi Shalom Noach Berezovsky, dice que el hecho de que uno no sea perezoso, o sea, que no le dé fiaca, no significa que no haya adquirido entusiasmo. No significa que haya adquirido entusiasmo. Uno puede ser por naturaleza una persona como con todo el ímpetu y con toda la voluntad, ¿no es cierto? Pero eso no significa que todo lo que haga lo hace con entusiasmo. Sigo con la definición un poquito más. Algo que me parece hermoso y que aparece en Orjot Tzadikim. Orjot Tzadikim es un libro de un autor anónimo que no quiso poner el nombre del autor. Y él dice que, fíjense el año, ¿no? 1540, debes saber que el rasgo de entusiasmo es la base de todos los rasgos. Uno empieza a leer esto y dice, no, un momento, pero si en otro momento los Orjot Tzadikim o otros autores me dijeron de que la base de todos los rasgos es la anavá, es la humildad. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Y otros dicen que es Menuhat HaNefesh, que es la ecuanimidad. Entonces, pero después lo desarrolla y dice, el rasgo del entusiasmo es un adorno, la palabra que aparece en ivrit es tachshit, es una joya, es un adorno, es algo precioso, para que todos los demás rasgos, para todos los demás rasgos y los perfecciona a todos. Es decir, el entusiasmo, la zrizut, hacer las cosas con inmediatez, hacerlas, empezarlas y terminarlas. Les voy adelantando algunos detalles de zrizut. Ayuda y perfecciona
todos los otros rasgos. Esta palabra rasgos hace referencia a las midot. Las midot son muchas, ¿sí? Puede ser la paciencia, puede ser la ecuanimidad, puede ser la confianza, puede ser la verdad, puede ser la justicia. Hay muchísimas midot. El número de midot entre todos los libros que por ahora mencioné y muchos más no coincide entre un libro y otro. Pero bueno, vuelvo a esta midá, a la midá del entusiasmo. Fíjense que en los Salmos dice, me apresuré y no me retrasé en guardar tus mandamientos. Hay una idea de que la zrizut está emparentada y está vinculada con el cumplimiento de las mitzvot. Zrizim ba mitzvot, que es ser ágiles y rápidos para el cumplimiento de las mitzvot. Y otra definición que también habla de esto es la del rabino Moshe Haim Luzzatto, que define la midá de la zrizut, de la prontitud, como el compromiso inmediato en mitzvot y su finalización. Como les decía hace un rato, como dijeron los sabios de bendita memoria, los entusiastas se anticipan para realizar las mitzvot. Bien, les dije que, ahora vuelvo a compartir pantalla para que nos veamos todos, ¿sí? Pero les dije que había pensado un poquito en cómo abordar este tema de zrizut desde un lugar de shiur, de clase, y no de práctica. Voy a tomarme unos minutos para explicar esto que estoy diciendo, muy breve. Hay acá algunas de las personas que hicieron con Grace y conmigo los talleres de Musar. Nosotros generalmente en el taller, siempre, no generalmente, en los talleres de Musar, utilizamos el método que se utiliza en las escuelas de Musar, que tiene que ver con hacer un limud, el estudio como estamos estudiando ahora, pero no donde el moré, el rabino o una sola persona habla todo el tiempo y explica como lo estoy haciendo yo ahora en este shiur de introducción y acercamiento a esta midá, sino que compartimos 1, 2, 3 textos, los que necesitemos en ese taller, y leemos ese texto, y a partir de ese texto que leemos y conversamos y que elaboramos preguntas, tratamos de encontrarnos a nosotros, y qué nos está pasando a nosotras, a nosotros con esa mirada, cómo ese texto puede generar un cambio en mí. Siempre repito esto, nosotros leer cuentos sobre gente buena o textos sobre determinadas cualidades no nos transfiere a nosotros esa cualidad. No es que la podemos internalizar solamente por la lectura. Tiene que haber aparte de un estudio donde uno pueda encontrarse, no solamente hablar de lo que le pasa al personaje o al texto o lo que traigamos, sino qué nos pasa a nosotros con eso. Pero encontré esta midá de zrizut de una manera fantástica en Abraham. La encontré y encontré también las puntas de esta midá. Para terminar lo que estaba diciendo antes y entrar a Abraham y ya no irme de tema, también hacemos toda la práctica que voy a tratar de llegar al final, ¿sí? Enseñarles a las personas cómo pueden hacer, y después reencontrarnos en talleres que tienen continuidad, ¿sí? Que tienen una segunda, una tercera instancia, para ver cómo nos fue en la semana, cómo nos fue en la práctica, qué es lo que hicimos con esas herramientas y esos elementos que nosotros damos. Bueno, entonces, lo que se me ocurrió ahora, algo que lo hicimos con algún personaje, pero Abraham es muy rico en la mirada de la zrizut, de la prontitud, de la premura. Quiero que miremos a Abraham Avinu, a nuestro patriarca, y que la mirada de la zrizut, esto de hacer las cosas con agilidad y pronto, constituye el núcleo del ADN espiritual de Abraham. Como muchas midot, tenía más, obviamente que todos tenemos todas las midot, pero esta la vemos como en los relatos, la vemos en los extremos. ¿Qué quiero decir? La palabra midá significa medida.
Las midot no son buenas ni malas, ¿sí? El enojo inclusive, por ejemplo, que es una midá, no es ni bueno ni malo, porque muchas veces tenemos que enojarnos o lo que sea, tenemos que hacer determinadas cosas para poner ciertos límites. O, por ejemplo, el miedo, que es la otra cara de la confianza. No es ni bueno ni malo, depende cómo tengamos la midá, en qué medida y cómo esté balanceada esa cualidad. Y nosotros, yo lo que quiero que veamos y se acuerden bien, esto que subrayé, cómo con muchas de las midot podemos ver a Abraham actuar con zrizut de manera loable y deplorable. Me tomé el atrevimiento de poner esta frase, lo tomé de un libro sobre parashiot, que estudia las parashiot y cómo podemos ver el musar dentro de cada parashá de la Torá. Y lo que nos dice el autor es que podemos aprender del ejemplo de Abraham cómo cultivar nuestra propia zizut y cómo no hacerlo. Lo que nos está diciendo el autor es que Abraham no era perfecto, no siempre tenía equilibrada la midá de la prontitud, de la zrizut. Y vamos a ver y estudiar un poquito o recordar algo sobre él. Voy a pasar una diapositiva más. Voy a leer solamente estas dos y voy a compartir pantalla después. Hay un episodio en el que Abraham está sentado en la tienda en la tienda, afuera, en la puerta de la tienda, ¿sí? Parashat Vayera, y dice, mirando hacia arriba, Abraham vio, he aquí 3 hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para encontrarse con ellos. Eso está en Bereshit, en Génesis capítulo 18. Y después, ahí mismo, unos versículos después, en el versículo 10, dice que Abraham y Sara se enteraron que después de muchos años de infertilidad, la promesa se materializará, Sara dará a luz al niño prometido y muy esperado, Itzhak. Volví a las pantallas. Me voy un poquito antes, ¿sí? Capítulo 12 de Bereshit, donde empieza la historia de Abraham. Dios le dice a Abraham, Lech lecha me'artzeja mi beit abija, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. ¿Qué hace Abraham? Se levanta, agarra sus cosas, agarra a su gente y lo hace, va. ¿Con qué lo hace? ¿Qué podemos ver ahí? Zrizut, inmediatez. Juntando su corazón con la acción, va y realiza la acción que se le pide y que evidentemente también quería hacer. Después de eso, estamos en el capítulo 12. Pasan algunas cosas, y en el capítulo 18, que es el que leímos recién, ¿sí? Él está sentado en la puerta de la tienda. Nos cuentan en el capítulo anterior que a Abraham se había practicado el Brit Milá, había recibido el mandamiento de Dios de hacerse la circuncisión y de hacérselo a toda la gente de su hacienda, todos los que formaban parte de su grupo y de su tribu. Él lo hace y cuentan los jajamim, los sabios, que él estaba convaleciente, en el tercer día del Brit Milá, un momento de dolor, de vulnerabilidad, de dificultad, de tener que cuidarse a sí mismo. Pero Abraham, que como leímos hace un rato, con zrizut, con premura, ve 3 desconocidos, no sabe quiénes son, ¿sí? Y se levanta y los va a recibir. Y los va a recibir, como leímos en las definiciones, para cumplir con una mitzvah, para cumplir con la mitzvah de Achnasat Orjim, de ser hospitalarios, de recibir a las personas, de tener apertura y recepción. Y lo primero que hace es decirle a Sara que prepare ugot, que prepare unas tortas. Él le pide a un joven que tiene, que lo acompañan, que prepare, que le traiga un cabrito. Pero vemos ahí que es un ish zariz, como se diría en hebreo. Es rápido, ligero.
Y fíjense en la recompensa o la brajá, ¿no?, que recibieron el y Sará en ese instante, que en el próximo año iban a tener un hijo. Ahí vemos un ejemplo claro de Zrizut, de no dejar pasar la oportunidad, la ocasión. ¿Quién sabe qué noticia nos pueden traer aquellos que vienen a visitarnos? ¿Quién sabe qué nos puede pasar cuando alguien se acerca a hablarnos y nos hace una pregunta? ¿Por qué no contestar con inmediatez? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nos mandan un mail, cuando nos hacen una consulta, cuando nos mandan un WhatsApp? ¿Contestamos, no respondemos? ¿Qué es lo que hacemos? Vuelvo al texto de Abraham. Le terminan de dar la buena nueva de que dentro de un año iban a ser Itzhak, ¿sí? Y continúa la Zirizut, continúa la prontitud. ¿Por qué? Porque Abraham se entera, acompaña, como cuando uno acompaña, te acompaño hasta la puerta de casa, ¿sí? Y uno, digamos, acompaña las visitas con un buen gesto, y, digamos, completando su mitzvah, las Masat Orhim, él acompaña a estos visitantes, ¿sí? Un poquito, continúa con ellos. Fíjense que Abraham se podría haber quedado sentado, les podría haber dicho, ayer me operaron, no doy más, o sea, todo eso no aparece en el capítulo. Y los acompaña, y en ese momento Abraham se entera de que Dios iba a destruir, que iba a mandar estos mensajeros a las ciudades de Sodoma y Gomorra, de Sodom y Gomorra, y en ese instante Abraham no pierde tiempo, no lo pensó ni dos veces, desafía instantáneamente al poder, a Dios mismo. Más de un comentarista le pone a Abraham acá el apodo de Hutzpan. Hutzpan es atrevido, porque hay que atreverse y hay que tener coraje, y con esa inmediatez para decirle a Dios, ¿cómo? ¿Ayofet al Haaretz lo yace mishpat? ¿Acaso el juez sobre la tierra no hará justicia? ¿Vas a dejar morir a un justo con un malvado? Todo esto está en Génesis 18, en la misma para allá. Evidentemente el deseo de Abraham de cumplir con la mitzvah, y esta vez no de Achnasat Orhim, sino de justicia por un lado, de tzedek, y de rahamim, y de misericordia, por si ahí había alguna persona justa, alguna persona que no merecía ser castigada, fue inmediato. Entonces ahí, para que recordemos un poquito la definición, vemos qué importante es el entusiasmo, qué importante es la zrizut, que nosotros no dejemos de pasar el momento y no hacer lo que tenemos que hacer en esa instancia, cuando encima es por un valor supremo, y es por tus convicciones morales, ¿sí? Entonces, ahí vemos lo admirable y lo que podemos aprender de Abraham. Pero claro, les dije y les mostré algo que me costó ponerlo en la pantalla, que también hay una actitud deplorable, pero lo hice con todo el aval de un rabino y un libro, no es que lo saqué del aire. Avanzamos en la para allá y vemos que, lo tengo en la próxima, puedo compartirlo, pero se los cuento, así nos vemos las caras y estamos más cerca. Y Abraham se instala, va a un lugar ahí dentro de la tierra de Canaán, que se llama Gerar, y el rey del lugar se llamaba Abimelech, y Abraham tenía mucho temor, tenía mucho miedo, y actuando con zrizut, con inmediatez, por ese miedo, piensa rápidamente Abraham cómo salvar su vida, su propia vida, pero pone en riesgo a Sará, porque dice, esta es la segunda vez que lo hace, porque ya lo había hecho antes, ¿sí? El capítulo 12, acá en esta oportunidad, por segunda vez, él dice que Sará era su hermana. Tenía tanto miedo por su propia vida, de estar en peligro, que puso en peligro la vida de Sará. Tuvo la bendición de que Dios se presentó en sueños
a Abimelech, ¿sí? Y digamos, no pasó nada, según lo que cuenta el texto, no pecaron, no cometieron ningún error Abimelech y Sará. Y ya estamos en el capítulo 20 del libro de Génesis, y inclusive dice el texto que Abimelech dijo, ¿en qué estabas pensando que hiciste esto? ¿No? Como esta situación de temor y de desconfianza de Abraham hacia lo desconocido lo llevó a actuar impetuosamente. Claro, hay zrizut acá. Y sin fe en el poder y en la promesa de Dios, ¿sí? Con quien recién había conversado, en el capítulo 18. Y avanzamos un poquito más en el texto de la Torá y llegamos al capítulo 22. Estamos en una noche muy especial porque mañana es Rosh Hashanah y vamos a leer esta lectura, la del capítulo 22, la segunda mañana de Rosh Hashanah. Así que vamos a leerla, pero esta vez, desde Zrizut y desde entusiasmo, quiero presentarles otra mirada. Una mirada que a lo mejor en otros momentos no la tuve, anteojos que todavía no me había colocado. Es el relato de lo que se conoce como Akeidat Yitzhak, como la ligadura de Yitzhak. Cuando Dios le pide a Abraham que tome a su hijo, a Yitzhak, y que lo lleve y lo ofrezca como sacrificio, ¿sí? Y entonces dice el texto, Abraham se levantó temprano, otra vez, ¿sí? Ensilló su burro, cortó madera para la ofrenda quemada, porque era el tipo de ofrenda que Dios le había pedido era un corbán olá, que era el que se quema completamente. Tomó a Yitzhak, a su hijo, a 2 muchachos más que lo acompañaban, y fue al lugar que Dios le había hablado. Esto está en Génesis 22. Ahora, yo les dije antes, teniendo en cuenta que Abraham había tenido la chutzpá, el atrevimiento, de decirle a Dios, ¿cómo? ¿El juez sobre la tierra no hará justicia? ¿Cómo vas a dejar morir a un justo con un malvado? Y que de hecho los mensajeros llegaron a Sodoma y Gomorra, y justamente ahí la gente se comportaba, justamente hacía todo lo contrario de lo que hacía Abraham, no eran hospitalarios, ¿sí? Solamente Lot hospedó a estos mensajeros, y fue Lot quien se salvó en esa ocasión. Entonces, él que había tenido esta actitud, o que lo vimos con Achnasat Orhim, con esa mitzvah de hospitalidad, ¿cómo? Ahora, digamos, no pudo decir nada, o sea, estaba la zrizut delante de él, la prontitud, tener que hacer todo rápido. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba con sus convicciones? ¿Qué pasaba con su moral? ¿Qué pasaba en relación a la idea de tener que sacrificar a su propio hijo? Con la idea de hacer un sacrificio humano. Sabemos que una persona que actúa con zrizut, primero tiene que tener entusiasmo, después perseverancia, o sea, hay que tener como constancia, continuidad. No alcanza con el primer ímpetu, no nos alcanza con la primera vela de la noche, tenemos que seguir poniendo esa energía en la semana, ¿sí? Y después está la finalización para nuestros sabios de la mitzvah. Todas las cosas que nosotros hacemos son mitzvot. Rabban Gamliel decía que cuando iba a los baños que eran públicos, a tomar un baño, decía que cumplía a sus talmidim, a sus alumnos, que cumplía con su mitzvah y que tenía que ir a terminarla, ¿no? Volviendo a la historia esta de la Keidá, la verdad es que este capítulo, el 22, contrasta con lo que nosotros leímos anteriormente. Y la gran pregunta que nos podemos hacer es si podemos ser tan meticulosos con la práctica de Zrizut y perder de vista las cosas que realmente son más importantes. Gracias a Dios hubo un llamado del ángel, ¿sí? Un llamado de Dios, que le dijo, Al tishlajet yadcha el anar, no envíes tu mano hacia el muchacho. Abraham ya estaba con el cuchillo, nos cuentan en el texto. Y
la parashá es compleja, pero vamos a mirar, no importa lo que pasó, o sea, lo importante es que Yitzhak no fue sacrificado, obviamente. Hay miles de detalles, hoy podría decirles, pero no me quiero ir tanto de tema, pero empieza el texto diciendo que fue una prueba. Abraham siempre estuvo convencido, por algo que dice en el texto, de que Dios iba a proveer un cabrito para el sacrificio, etc. Pero si miramos solamente esto, ¿sí? Si vemos que él realmente estuvo con el cuchillo en la mano y que estaba dispuesto a terminar la mitzvah, como nosotros aprendemos, entonces podemos decir que hay cierto momento donde practicar la zrizut con tanta, siendo tan meticulosos y de esta manera, sin ver, digamos, las cosas que son realmente importantes, que a nosotros nos importan en la vida, es un problema también. Es como que tenemos en el paradigma, porque más no importa si fue Abraham, es el paradigma de Abraham. En el paradigma de Abraham tenemos lo que nos pasa a los seres humanos en general. ¿Cuántas veces nosotros por ahí somos zrizim, somos entusiastas para hacer nuestro trabajo y hacer tantas cosas y nos olvidamos de qué hacemos con las personas que realmente nos importa? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? O si respondimos como teníamos que responder. Hay momentos a lo mejor como el de Ahnasat Orjim, el de ser hospitalarios, o el de reclamar justicia, o pedir rajamim, pedir piedad, donde no cabe duda que el entusiasmo es fundamental. Pero hay momentos donde, me gusta decir zrizut porque es como esa cosa rápida, es una palabra que ya ni se usa en el hebreo moderno, ¿no? Zrizut, creo, yo no la escucho mucho. La sensación es que muchas veces nos puede desviar la zrizut. Y yo creo que de alguna manera Abraham lo estaba desviando, la zrizut, en este caso, en el caso de Yitzhak, de su hijo, y ni que hablar también en el caso de su esposa, de Sara, justamente con las personas más cercanas, con las personas que más amaba. Por eso di el ejemplo, cuánto nos pasa a nosotros que podemos ser muy entusiastas y tener toda la energía para hacer un montón de cosas, pero hay otras que nos cuestan. Lo más importante, creo yo, es que tengamos en cuenta algo que enseñan los sabios, es que una mitzvah, es decir, las cosas que nosotros hacemos, se juzgan solo al completarse. Entonces, es importante tener en cuenta toda la mitzvah a la hora de ser zrizim, de ser entusiastas. Y es importante que nosotros sepamos también cuándo tenemos que dar un paso atrás y concentrarnos en nosotros, en el yo, en la familia, o en otras relaciones importantes, en otros amores, en otros afectos. Bueno, quise darles a través del paradigma de Abraham como un shiur, una clase concreta, ¿sí?, de cómo podemos ver la zrizut, cómo podemos ver el entusiasmo y cómo podemos movernos, ¿no? Así como hay dos velas muy distintas, con mechas muy diferentes y que producen fuegos muy diferentes, cómo podemos movernos en esa zrizut. Yo quiero compartir con ustedes que por supuesto la mirada de zrizut, de entusiasmo, que también a veces se traduce como acción, porque no es ese entusiasmo que tengo y que lo siento. O sea, todo lo que habla Musar es porque lo hago, es una acción. Entonces, muchas veces, como pasa con muchas midot, con muchas cualidades, hay veces que tenemos como que pesar y ver cuándo utilizamos una midá o cuándo otra y en qué medida. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos que ser pacientes, tenemos que tener paciencia. Entonces, ¿cuándo tengo que tener paciencia y cuándo tengo que actuar con zrizut? Tengo que actuar pronto.
Entonces, bueno, es un tema largo ese, obviamente, solo como a modo de ejemplo, si yo llego a, supongamos, estoy en una cola del supermercado, para irnos a algo un poquito más mundano y no de tantas mitzvot tan elevadas como Ahnasat Orjim, o la hospitalidad, o la piedad, o la misericordia, o la justicia. ¿Qué pasa si estoy en el supermercado, llego a la cola y una persona delante mío, y yo no tengo paciencia y quiero ya quiero pasar yo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Supongamos la persona se distrajo, no sé qué, fue a agarrar algo, pero sé que estaba delante mío, ¿no? ¿Qué? Porque hay que actuar y porque hay que ser primero y porque hay que ir adelante, tengo que atropellar. No, no es la idea, ¿no es cierto? Ahora, sí nos puede pasar, ¿sí? Que realmente nos estén llamando y hay una urgencia, ¿sí? Y que yo le tenga que pedir a la persona que está delante que me deje el lugar y que me deje pasar. Entonces, en este ejemplo, lo importante es que ahí, por más que haya cultivado, practicado y trabajado la sablanut, la paciencia, sería una mala elección ser paciente en ese momento. En ese momento tengo que ser zariz, que ser rápido. ¿Se entiende, no? El ejemplo que di, que es muy, muy básico, muy bien. Yo quiero ahora compartir para cerrar y que después puedan tener algún momento de preguntas, no sé si es la idea o no, no sé. Quiero compartir dos cosas. Se los voy a contar con la pantalla ya abierta. Esperen. Pasamos estos textos que ya se los conté. Bien. Una de las prácticas que tiene Musar, con todas las midot, con todas las cualidades, es escribir una frase, pero no una frase que escribimos nosotros, sino hay frases, ¿sí? Que nosotros nos podemos escribir en un cartelito, para tenerla en el escritorio, para tenerla en el auto, para tenerla en los lugares visibles, leerla en la mesita de luz, es nuestra recomendación siempre, leerla a la mañana y tenerla en cuenta durante el día, porque esas frases son las frases que me van a ayudar a trabajar y a pensar y tener conciencia de esa cualidad. Esto no es algo que lo inventé yo, ni lo inventó, no se inventó en nuestro siglo, ¿sí? Ni siquiera Alan Morinis. Les quiero mostrar, hay un libro que se llama Heshbon HaNefesh, que es re chiquito, a ver, no sé si se ve, acá, Heshbon HaNefesh, ¿sí? Y este libro es genial, tiene 13 midot, está la de Zrizut, la de diligencia, lo traducen acá, y es genial porque en la parte de atrás de todo tiene, ¿sí? Un diario, tiene una forma, digamos, ven esas tablitas, para que uno pueda anotar día por día, a la noche, en el diario, hacer un Heshbon HaNefesh, un balance de cómo te fue, cómo te observaste durante el día con el trabajo, con la práctica, en la vida tuya, en relación a esa mida. Entonces, en este libro, cada vez que traen una cualidad, aparece una frase. Y esa es la frase, eso es lo que quería decir, que aparece en cada uno de los capítulos, en los libros de Morinis, de Musar Institute también, pero bueno, este es un libro viejísimo, ¿sí? Que no es de nuestro siglo ni del siglo pasado. Y bueno, las frases que traje para compartir con ustedes, ¿sí? Son algunas de estos libros clásicos, inclusive del Talmud mismo, muchísimo más viejas, ¿sí? Y otras que son más modernas y que aparecen en los libros modernos de Musar. Una de las frases para practicar durante una semana es, Hillel también dijo, si no soy para mí, ¿quién es para mí? Y si solo soy para mí, ¿qué soy? Pero esta es la parte más importante. Y si no es ahora, ¿cuándo? Este es el entusiasmo. Eso es Zrizut. Si no es ahora, ¿cuándo? Otra, el día es corto, hay mucho trabajo. Los trabajadores son perezosos, los salarios altos y el jefe impaciente. Esta está en Pirkei Avot también. La que leímos antes, me apresuré y no me retrasé en guardar tus mandamientos, de los Salmos.
Una mitzvah se juzga solo al completarse, para que lo tengamos en cuenta, que comenzamos el día con entusiasmo, con un entusiasmo que nosotros nos planteamos, pero tenemos que tener la perseverancia y tenemos que finalizar aquello que decidimos hacer. Aprovechá al máximo cada momento, mirá antes de saltar. Esto lo vimos en Abraham, ¿no? Mirá antes de saltar, corre para hacer el bien, y a mí esta es la que más me gusta. Corre a perseguir a una mitzvah menor y huye de una transgresión, porque una mitzvah trae otra mitzvah y una transgresión trae otra transgresión. Esto en ibrit es mitzvah goreret, mitzvah aveirá, goreret aveirá, y es muy para hoy antes del día del juicio, de Rosh Hashanah, que nosotros cuando hacemos una mitzvah es muy raro que nos lleve a una transgresión. Una mitzvah generalmente te lleva al cumplimiento de otra. Fíjense en Abraham, cuando con zrizut, con premura, se levantó para recibir y hacer Achnasat Orjim, y después los acompañó, los llevó a pedir Rajamim por otra gente. O sea, como que una mitzvah te lleva a otra mitzvah, a hacer algo bueno. Pero cuando le mintió, cuando no dijo la verdad a Abimelech en relación a Sara, que dijo que era su hermana, ¿sí? Ya estaba por que si Dios no intervenía, una aveirá, goreret aveirá, una transgresión provoca otra transgresión. Bien, y después, dejé de compartir, perdón. Quería mostrarles una cosita más. Y después, algunas cositas, porque no hay mucho tiempo, pero que les quiero dejar como práctica, que son prácticas típicas de zrizut, de prontitud, que es abordar una de las cosas que ha estado languideciendo en la parte inferior de tu lista de tareas. Yo no sé ustedes, pero yo generalmente me hago listas, ¿sí? Acá tengo una y voy tachando las cosas que hago y las cosas que no. Y siempre hay alguna que por ahí pasa la otra semana y que está abajo. No sé si les pasa eso, pero estuve practicando Zrizut toda la semana y les aseguro que me siguió quedando todavía algo que espero poder hacerlo antes de Rosh Hashanah. Tiene que ver generalmente con las cosas que menos nos gusta, pero que ponerlas antes a veces hace que nos podamos liberar de eso, hacerlo de una vez por todas y poner nuestro entusiasmo en aquello que más nos gusta. Algo que es importante durante el día es pensar si tratás cada momento como una oportunidad única para hacer el bien. Recuerden esto, la palabra zman, la palabra tiempo, ¿sí? Comparte la raíz con la palabra izdamnut, oportunidad. El tiempo nos pone siempre una oportunidad. Y tenemos que pensar cómo se desarrolla o disminuye tu entusiasmo en el transcurso del día, porque no va a ser seguramente igual todo el día. ¿Cuándo sientes que la pesadez de la inacción gana ascendencia? Observarte a vos mismo. Ya les dije hace un rato, anotar las observaciones en un diario. Es importantísimo escribir a la noche. Escribir salvo Shabbat, que no se puede escribir a la noche, y que en todo caso yo por lo menos aconsejo hacerlo antes del momento del encendido de las velas. Es importante, aunque escribas una palabra, una referencia, una frase, algo de cómo vos te viste, y este cuaderno queda para vos con tus observaciones. Este diario es tuyo. Increíblemente encontré lo que yo quería encontrar, porque estaba segura de que Zrizut le importa que nosotros podamos dormir un poquito más. Y lo digo esto porque cuando no dormimos lo suficiente, muchas veces es porque tratamos de llenar nuestro tiempo, inclusive con nuestros pensamientos, cuando no podemos quitar nuestros pensamientos para dedicarnos a hacer de a una sola cosa por vez, pero hacerlas, y con entusiasmo. Y dormir hace que lo que corresponde, en realidad, en uno de los libros de Luzzatto es genial porque dice que por lo menos tenés que dormir 6 horas y que con 8 horas está bien. La verdad, quieren que les diga, a mí me sigue emocionando encontrar que en los libros del 1500, 1600, 1700 estén esos consejos escritos en libros
de la literatura clásica de Musar. Otro de los consejos es quedarse con personas positivas, con personas que te generen este entusiasmo, que no te tiren para abajo. Y lo último, que tal vez lo puse a lo último, no porque sea lo último, es levantarse con entusiasmo de la cama. Lo puse porque a mí me cuesta, soy sincera. ¿A quién no le gusta a la mañana remolonear un poquito en la cama, no? Y es como que es una de las prácticas. Aparece en los libros de Morinis, aparece en los libros de la literatura clásica, levantarse rápido, levantarse con cerisud. Y es una cosa que, por ejemplo, yo lo admiro, mi marido lo hace, ¿no? Mi marido lo hace, y para mí es el ejemplo de cerisud en mi vida, ¿no? De prontitud. Bueno, porque listo, hay que hacerlo, no sé. Y tal vez una buena práctica sería que cuando yo vuelva a rearmar, Grace, hazme acordar, la lista de las prácticas, ponerla al principio de la lista. Porque son estas cosas, nosotros tenemos todos tenemos un montón de hábitos que los aprendimos desde muy pequeños. Y el gran desafío es hacer la práctica para poder lograr una transformación real. No quiero dejar, estoy recontra en hora, ¿no es cierto? Pero no quiero dejar de mencionar algunas cosas que para mí son sumamente importantes. Mientras la gente no se baje, podés quedarte el tiempo que quieras. Bueno, no, un minuto más. Capaz de 10 minutos más, no hay un minuto más, problema. porque no Mientras nadie se... Está buenísimo. Sí. No, quiero decir algo que para mí es muy importante, que ya no tiene que ver con entusiasmo, que tiene que ver con Musar, ¿sí? Quiero que sepan que primero dije, una pizquita así de lo que es Musar, o sea, un nada, ¿sí? Que Musar se practica y se vive, que no alcanza con hacer un shiur. Nos pasó con Grace que cuando hicimos una charla informativa en Paraná, el rabino de Paraná nos dijo algo muy importante. Para mí me quedó grabado a fuego cuando una persona preguntó sobre los libros, si podíamos recomendar, y claro que podemos recomendar. Y por supuesto van a tener el acceso al material que Mazortí preparó y elaboró, sin lugar a dudas, creo que ya está en la página, ¿no es cierto? Y van a poder leer, y siempre es bueno que uno pueda informarse y buscar. Pero, y nosotras dijimos, bueno, sí, les pasamos los libros, todo bien, pero él dijo a la gente que lo importante es buscarse un maestro, que Musar uno no lo puede practicar solo. Si bien puede leer y puede informarse, Musar digamos, se practica. Nosotros tenemos dos posibilidades que ofrecemos siempre. Una es, como lo hacemos Grace y yo, nosotras dos, y como empezamos hace más de 2 años, en Jabruta, somos Javerot, somos partner, ¿no? Estudiamos un texto, compartimos la experiencia, hacemos alguna meditación, bueno, todo esto, por eso les dije, no hice nada, todo eso acá. Y esa es una, y otra es en un BAD. Un BAD es una comisión mucho más pequeña de lo que somos ahora, donde se establecen lazos de confianza y donde cada uno se puede permitir hablar de la propia experiencia sin que sea un marco terapéutico, pero poder hablar de la propia experiencia, poder pensarse a uno mismo, ¿sí? Obviamente siempre con las 3 puntas que da Musar, que es pensarse a uno mismo, pensarse a uno en relación a los demás y a uno en relación con Dios. Traté de poner todo lo que pude en un minuto. Y mucho más. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
¿Algún comentario Ahí hay una pregunta, Judy, en el chat? ¿Dónde? en el chat. ¿La Zerizut está pegada a la motivación o el acto de Zerizut viene primero? ¿Tenemos que hacer lo mismo sin una motivación específica? Perfecto, genial, gracias por la pregunta, espectacular. Para mí ahí está la diferencia, gracias por la pregunta, la diferencia entre la palabra moderna en hibrid, que es itlaabut, que tiene el fueguito que está adentro, ¿sí? Y zrizut. Zrizut es poner las extremidades en movimiento, es moverte, es caminar, es actuar, ¿sí? Y muchas veces no, estoy convencida, de que hay muchas acciones que nosotros podemos hacer que nos energizan, que pensamos que nos van a cansar, que nos van a quitar fuerza, pero nos energizan. Yo, por ejemplo, no sé, desde que empezó la pandemia, media hora de bicicleta acá en el balcón fija, y es como que, y veo el sol, y miro los árboles, y me energizo. Pero hay otras cuestiones que de la vida, de la experiencia propia de cada uno. Miren, les voy a decir algo. Yo hace más de 3 años tuve una cirugía y el brazo derecho, después de la cirugía, no lo podía mover y apenas lo podía mover así para lo mínimo. El cambio no vino desde adentro porque estaba ese entusiasmo y porque yo me lo proponía, me lo propuse. Yo empecé a ir a yoga, empecé a mover, y que llegó un momento que pasó 1 año y poner el brazo así y volver a hacer así, o sea, volver a hacer lo que realmente podía hacer. Ese cambio vino por esa acción, eso concreto de mover las extremidades, por eso esa palabra, esa zrizut, ¿no? Que es de poner ese envión. La premura. Sí, la premura viene por, tenemos como acciones que nosotros tenemos que poner, y algo que no llegué a leer, no sé si lo tenía o no, otra de las cosas que podemos, que una mirada que está emparentada con, después ustedes pónganme freno, pues yo puedo seguir hablando, con entusiasmo, es akarata tov, es el ser agradecidos. Miren, muchas veces el dar por sentado todo, el no tener conciencia de lo ordinario, hace que nosotros tenemos esa tendencia en general hacia abajo, por nuestra materialidad. Nosotros estamos hechos a farmi nada más, estamos hechos del polvo de la tierra. Entonces, esa cosa de sentirme nada o sentirme que no tengo fuerza. Gracias, Judy. Fue muy, muy edificante tu aporte. Te agradecemos un montón. Y bueno, deseamos a todos que terminen la mitzvah de acomodar lo que queda pendiente entre hoy y mañana. Y Dios mediante también nos quedan un par de días más. Y Dios mediante que todos seamos meritorios en este trayecto. Y lo hagamos con zrizut ya y de inmediato para que nos vaya bien. Gracias para vos, para tu familia, lo mejor. Shana Tová a todos nosotros también. Shana Tová a todos. Y les recordamos que el año que viene estamos nuevamente. Shana Tová, Judy, gracias por todo, re linda la charla. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Shana Tová.